Hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Este domingo vamos a conversar con Casto Ocando, periodista de investigación, sobre el plan que ha venido llevando a cabo Estados Unidos sobre Venezuela. Él y otros investigadores hablan de un plan por fases, de los cuales 6 fases, 3 se han cumplido. Una de las más polémicas ha sido el patrullaje aéreo, que ha significado que 4 lanchas presuntamente narcotraficantes venezolanas hayan sido pues destruidas por las fuerzas estadounidenses. Ahora Donald Trump, el presidente, ha dicho que viene por la guerra terrestre, es decir, que una vez más, cuarta o quinta participación, ha dicho que van contra los cárteles de narcotraficantes a nivel terrestre y por supuesto Caracas está bajo esta presión. A la par de esto que yo denomino fuego cruzado está Nicolás Maduro consultando pues lo que ha sido el decreto de excepción, que es una especie de toque de queda, pero al margen de esto, todas las movilizaciones de los milicianos y de las fuerzas militares en todos los 335 zonas integrales en todo el país. En esta entrevista ustedes van a conocer en qué consiste realmente el puente aéreo, qué significó las expropiaciones cuando el fallecido presidente Chávez, qué significan estas 400 pistas clandestinas que dice los Estados Unidos van a destruir una a una para evitar el tráfico de polvo blanco a través de Colombia, Venezuela, Centroamérica, que llega finalmente a los Estados Unidos. Bienvenido, Castro. Durante muchos años de toda esta investigación de la DEA, por ejemplo, y de otros organismos del Comando Sur, ha sido identificado Venezuela, sobre todo algunas partes del estado Apure, por ejemplo, y luego el estado Zulia, como un gran portaaviones del envío aéreo, digamos, utilizando rutas aéreas con destino a el Caribe. En algunos casos, estas rutas tocaban, por ejemplo, en Honduras y en Guatemala. En algunos casos también llegaban hasta México, pero fundamentalmente este puente aéreo se ha mantenido a lo largo de los años y recientemente se ha intensificado en esta zona que llaman es un corredor, digamos, en la frontera entre Colombia y Venezuela, que abarca los estados, el estado Zulia en el caso de Venezuela, con la zona del Catatumbo, que es donde se está produciendo una importante cantidad de en Colombia, que es trasladada luego a través se estima que hay unas 400 pistas clandestinas. Yo personalmente he visto, por ejemplo, en medio de la selva, unas pistas asfaltadas es decir, habilitadas, ¿no? Efectivamente, y luego han utilizado también instalaciones de fincas que han adquirido con el tiempo y controlado para que estas fincas tienen también sus propias pistas que se utilizaban antes para fines de los empresarios y ganaderos, pero ahora se utiliza o se ha utilizado a lo largo de la historia. Esto es una de las vías fundamentales. Obviamente se trata de un corredor protegido por las autoridades aéreas venezolanas, es decir, por lo que ahora se llama el Cartel de los Soles. Y es interesante, Yasmín, ver cómo esta actividad intensa ha creado incluso, por ejemplo, en el caso de Honduras y Guatemala, prácticamente grandes cementerios aéreos. Muchas de las aeronaves que fueron utilizadas, aeronaves, por cierto, ejecutivas, ¿no? De 2, 3 millones de dólares, luego son abandonadas en medio de la selva o en plenas carreteras en el interior de Honduras, porque obviamente el cargamento que llevan, que por lo general suele ser hasta 2 toneladas, incluso un poco más, vale mucho más que el propio costo del avión. Entonces, esto es obviamente una de las rutas fundamentales a la que se refiere la fiscal Pam Bondi, que está bajo intensa investigación en estos momentos. Castro, has dado en el clavo con respecto a esas 400 pistas clandestinas. ¿Dónde están en Venezuela? Y otra cosa, eso aquí pensando mal, no tiene que ver con esa cantidad de expropiaciones que hizo el gobierno de Chávez, cuando le quitaba las haciendas a productoras, a mucha gente allá, para darle paso a estas pistas clandestinas. Y ahorita, ¿qué hay de esas pistas? ¿Qué sabes? Mira, históricamente, como se sabe, el régimen utilizó la estrategia de los tiempos de Chávez de expropiación en estas zonas ganaderas, digamos, del estado Zulia, del estado Táchira, del estado Apure.
que es básicamente un eje fundamental, donde por cierto también opera grupos de la guerrilla colombiana como el ELN, por ejemplo, y la Segunda Marquetalia. Pero lo interesante es que estas fincas han estado ahora controladas o están bajo control en algunos casos de propios militares. Por ejemplo, hay un testimonio de un testigo protegido con el cual he compartido recientemente, que era dueño de una de estas fincas que se le fue expropiada. El régimen se acercó primero haciéndole una oferta para comprarla, la persona no aceptó y finalmente el régimen lo que hizo fue simplemente expropiarla, intervenirla, y ahora, según este testimonio, esta persona que está actuando como testigo protegido en una corte federal de Nueva York en contra de estas actividades, sobre todo contra Diosdado Cabello, está contando cómo utilizan esa pista que era de él, que la construyó, como una vía no solamente para trasladar drogas, también para traficar con oro y facilitar, por supuesto, reuniones de alto nivel secretas entre elementos del régimen de Nicolás Maduro y operadores de la y de otros grupos criminales, del tren de Aragua también, de modo que esto es un testimonio muy reciente, pero ha sido así durante... Hay una cantidad de ganaderos que han tenido que salir del país con su familia precisamente después de haber estado obligados, haber sido forzados o a vender o simplemente se les ha expropiado sus terrenos que utilizaban para la ganadería normalmente y para la agricultura, pero ahora están utilizando o están siendo utilizados para el transporte de Venezuela. Esos testimonios son importantes porque son gente afectada durante todos estos más de 10 años que tiene esta investigación. Maduro y Diosdado se empeñan en decir que no existe el cartel de los soles y a eso se unió Colombia. Mira, hay una implicación muy importante en esta investigación porque esto básicamente lo que está diciendo Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, es que hay alguna complicidad de gobiernos, por ejemplo, concretamente el gobierno de Honduras, que ha permitido que se utilice ese país como base para el transporte aéreo, en este caso de, por ejemplo, de Haití. Es llamativo también porque Haití es otro destino, no solamente para las rutas aéreas, sino también para las embarcaciones. Fíjate que en este reciente descargo de casi 35 toneladas de droga que se hizo recientemente a una hora de aquí en el puerto de Everglades, en Fort Lauderdale, allí una de las personas, de las autoridades que presidió toda esta operación de 2 meses para confiscar 35 toneladas, dijo que una parte importante de los decomisos se hizo frente a las costas de Haití, y sabemos que Haití también es un destino muy importante. Obviamente es una parada antes de que se produzcan, pero muchos de estos vuelos llegan a Haití, luego son descargados incluso sin tener que aterrizar, ¿no? Lanzan los paquetes y luego de ahí utilizan lanchas rápidas u otros mecanismos marítimos, digamos, para llevarlos o bien a las costas de México o directamente a Estados Unidos. Y lo que ella está tratando de enfatizar es que hay digamos, una especie de acuerdos secretos entre el cartel de los soles en Venezuela, los carteles puestos colombianos, con algunos gobiernos en Centroamérica, concretamente Honduras. Y recordemos que Honduras tiene ya 2 expresidentes que han sido condenados por Estados Unidos, incluso los hermanos también de estos presidentes, como parte de las redes de uno está, fue detenido recientemente, fue encausado y sentenciado, de modo que hay una gran actividad y una serie de acuerdos, ¿no? Que es exactamente esta estructura que el gobierno o la administración de Donald Trump se está proponiendo desmantelar y destruir. Una aclaratoria, esas pistas clandestinas están en ese eje que me acabas de describir, Apure, pues, Sí, ok. sí. Ahora fíjate, no es nuevo, pero Maduro sabía que la DEA lo estaba persiguiendo desde hace tiempo. Recuerdo que el año pasado él hablaba, que por cierto ahorita está explotándolo mucho la gente de las redes, diciendo que él no era un conejo, pero él sabía que lo estaban cazando. Él sabe que la DEA le tiene los pasos pisados, digamos, desde hace mucho tiempo. Mira, desde luego que Maduro fue, digamos, formalmente acusado criminalmente en el año 2019, hace 6 años, pero Diosdado Cabello tiene todavía una historial mucho más largo, igual que Vladimir Padrino, de modo que ellos saben que son objetivos importantes. Lo que pasa es que
posición del gobierno de Estados Unidos hasta este momento nunca fue de perseguir a estas personas. Técnicamente, Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia de Estados Unidos, porque en el momento que se acusa frente a un gran jurado a una persona con una serie de, por supuesto, amplias evidencias, con numerosos testigos, ya entonces esta persona tiene que ser capturada. Es decir, el tribunal, en este caso la Tribunal Federal de la Corte de Nueva York, me emite una orden de captura. Por eso es que luego se emite la primera vez que se emitió esta recompensa, que primero fue de 15 millones, después aumentó a 25 y ahora 50. Es decir, esto es, por supuesto que han sido objetivos y ahora, por supuesto, ya no son objetivos solamente de la DEA, sino que puede decirse que pasan a ser ahora objetivos militares. ¿Por qué crees tú que el gobierno de Estados Unidos esta vez sí decidió este gran despliegue y sin que seas pitonizo, qué crees? ¿Qué final pudiese tener eso que esa es la gran expectativa? Bueno, yo creo que Estados Unidos ha estado investigando este caso digamos, de la empresa criminal que ha sido hasta ahora el régimen en Venezuela en la época de Chávez, pero también o más todavía durante la época de Maduro, y tiene una cantidad enorme, digamos, un expediente bastante grueso con cantidad de testigos, evidencias de todo tipo, y ellos están convencidos de que hay una actividad criminal que tiene como objetivo, naturalmente, Estados Unidos o desestabilizar Estados Unidos. Yo creo que el punto, digamos, culmen de esta apreciación se produjo con esta migración masiva forzada desde Venezuela por un lado y la presencia de criminales como los miembros del cartel del Tren de Aragón que también causaron mucho ruido en Estados Unidos y desarrollaron una actividad criminal en toda la región, ¿no? Y Estados Unidos comenzó a pensar que ya habían llegado a un punto que ya no podía ser aceptado más, ¿no? Y no solamente es el tema, por cierto, de narcotráfico, es el tema de las relaciones de Venezuela, digamos, como plataforma para que operen y se beneficien los amigos, los enemigos de Estados Unidos, como Irán, como Rusia, etcétera, como China, por un lado, y por otro también todas las implicaciones globales, porque lo que ocurre en Venezuela, Venezuela, el régimen, como ha dicho repetidas veces el secretario de Estado Marco Rubio, no solamente controla un país, 1 millón de kilómetros cuadrados, sino que al mismo tiempo controla instituciones, controla un ejército, controla las reservas petroleras más grandes del planeta y todas estas redes que se extienden hacia el Medio Oriente tienen una repercusión global. O sea que el problema realmente de Maduro es mucho más grande y yo creo que ellos tomaron la determinación. Aquí, en mi opinión, ha jugado un papel fundamental el secretario de Estado Marco Rubio, que conoce como nadie desde antes de llegar a la administración lo que estaba pasando, ahora todavía más porque, como sabemos, Marco Rubio, además de secretario de Estado, es director del Consejo Nacional de Seguridad, que es el organismo que reúne toda la inteligencia crucial que asesora luego o informa al presidente para que tome sus decisiones. Y yo creo que hay una decisión tomada de que ya esto no puede seguir, sobre todo después del anuncio del incremento de la recompensa contra Maduro. Se ha producido una campaña, digamos, estratégicamente dirigida, se ha filtrado información sobre el despliegue militar, se ha tomado una decisión y mi opinión es que la administración Trump particularmente no hace jugadas en falso. Es decir, una vez que sale toda esta activos militares tienen que ejercerse y yo creo que ellos lo han dicho públicamente. El objetivo por ahora, y eso creo que es lo que le va a interesar más al régimen, al gobierno de Donald Trump, es producir la captura, es decir, desmantelar, esas son las dos premisas, desmantelar y destruir el cartel. Y que los responsables de cartel, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y otros, enfrenten la justicia de Estados Unidos. Esto implica encarcelamiento, enjuiciamiento. Estos son un poco los escenarios que están planteados. Y tú como balance final, ¿qué llamado le hace a los venezolanos? Eso ha dado en el clavo, eso es lo que la gente está esperando. La gente quizás no está esperando que Maduro se vaya a Brasil, como ha salido últimamente, que se vaya a Turquía o a Rusia. Están esperando verlo enjuiciado como Cliver Alcalá y el Pollo Carvajal en Estados Unidos. Eh,
un balance y un llamado ya para cerrar. Mira, yo creo que lo que está planteando Estados Unidos es una estrategia, una depresión máxima sin precedentes que va a producir resultados. El presidente Trump necesita ofrecer resultados, necesita ganar, digamos, esta guerra que acaba de plantear. Es muy importante. Además, Marco Rubio, que también tiene un potencial de presidenciable, se juega su capital político si no ocurre nada en Venezuela. Y por otro lado, la caída de Venezuela implica también la caída de otras dictaduras como la de Cuba, como Nicaragua. Sacas a Rusia también del escenario de influencia en América Latina, sacas a China o le pones un freno. Es decir, hay muchísimos intereses que, digamos, Estados Unidos está considerando para tomar una decisión definitiva. Y naturalmente todo esto puede hacerse con una participación en Venezuela porque sabemos que la popularidad del régimen está bastante afectada a todo nivel, no solamente en los sectores populares que antes lo apoyaban, sino también dentro de la Fuerza Armada. María Corina Machado ha dicho que ya hay generales que están en contra de Maduro. Obviamente, digamos, la presión, el espionaje interno que tiene el régimen con ayuda de los cubanos, de los iraníes, para mantener la presión de los militares que no se alcen, eso ha evitado hasta ahora digamos, un levantamiento interno, pero cuando entra en juego todo este poderío militar, las cosas pueden evolucionar rápidamente. Y yo creo que estas amenazas que ha lanzado el régimen últimamente, de que van a ir contra la oposición, de que van a causar un caos, una guerra civil, esto finalmente el régimen puede encontrarse con la sorpresa de que no va a tener un apoyo interno de los venezolanos porque el cansancio es generalizado, la gente quiere un cambio, quiere vivir en paz, quiere vivir en abundancia las posibilidades que ofrece Venezuela y yo creo que esto es el escenario más probable de lo que va a ocurrir en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Casto Cando, periodista de investigación, quien nos da pues una aclaratoria de todo lo que significa esta fase dentro de las 6 fases del plan de los Estados Unidos, que por cierto, en estos últimos días se reunió el Departamento de Guerra para indicar que volvían a ese espíritu guerrero, también de fuerza militar estadounidense, en la que priva el ganar, ganar e inclusive ganar guerras sin siquiera hacer un solo disparo. Nosotros entonces nos vemos el próximo domingo.